¿Cómo están? Mi nombre es Boris Viracocha. Estoy en la Universidad de Cuenca, en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en la carrera Pedagogía de la Actividad Física y Deporte. Y hoy día de hoy les voy a hablar sobre la violencia de género. La violencia de género en el Ecuador es una prioridad estatal desde el año 2007, con la creación del Plan para la Erradicación de la Violencia contra la Niñez, Adolescencia y las Mujeres. En la Constitución de la República, en el artículo 66, sobre los derechos de libertad, se establece el derecho a la integridad personal que incluye una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, y la obligación de adoptar medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia. En América Latina y el Caribe, hasta los años 90, ya la violencia contra las mujeres principalmente era considerada un asunto privado en el cual el Estado no debía intervenir. Por otro lado, poco se conocía sobre la magnitud del problema, de manera que se tenía que asumir que la violencia hacia la población femenina ocurría de forma aislada y no se la concebía como un problema social y de política pública. En el Ecuador no era una excepción, de manera que ninguna mujer que sufría violencia por parte de su pareja tenía la posibilidad de denunciarlo o de exigir sanción para el agresor, puesto que una disposición del Código de Procedimiento Penal prohibía la denuncia entre cónyuges o entre ascendientes o descendientes. Además, este tipo de violencia hacia las mujeres no se encontraba en las leyes del país. Es apenas a finales de los 80 cuando en el país se empieza a hablar de la violencia contra las mujeres en el escenario público, como resultado de las acciones de movimientos de mujeres para llamar la atención sobre este hecho. En el Plan Nacional del Buen Vivir se incluyeron objetivos específicos con respecto a la violencia por razón de género y mediante indicadores se definieron metas para alcanzar como estas. Primero, reducir la violencia contra las mujeres, la física en un 8%, la psicológica en un 5%, la sexual en un 2%. B. Erradicar la agresión de profesores en escuelas y colegios. C. Alcanzar un 75% de resolución de las causas penales. Y último, alcanzar el 60% de eficacia en las causas penales acumuladas. La Constitución de la República del Ecuador reconoce a todas las personas iguales de derechos, deberes y oportunidades, y establece que nadie podrá ser discriminado por razones de identidad, de género, sexo, orientación sexual, entre otras. Se reconoce y garantiza a las mujeres el derecho a la integridad personal que incluye la integración física, psíquica, moral y sexual, una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Se considera violencia toda acción que consista en maltrato físico, psicológico, sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Se considera miembros de un núcleo familiar a la cónyuge o al cónyuge, a la pareja de unión libre o de unión de hecho, convivientes, ascendientes, descendientes, hermanas o hermanos.
parientes hasta el segundo grado de afinidad y personas con las que se terminen en el que el proceso o la procesada mantenga o haya tenido vínculos familiares íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación. Existen varios tipos de violencias en las cuales voy a nombrar las siguientes. Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar. La persona que como manifestación de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar cause lesiones será sancionada con las mismas penas previstas para el delito de lesiones aumentadas en 1/3. Siguiente. Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar. La persona que como manifestación de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar cause algún perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, amenaza, manipulación, etc. Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar. La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o un núcleo familiar, se imponga a otra o obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, será sancionada con las penas previstas en los delitos contra la integración sexual y reproductiva. Violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar. La persona que hiera, lesione o golpea a la mujer o miembro del núcleo familiar causándole lesiones o incapacidad que no pase de 3 días, será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 30 días. Entre las violencias existen las siguientes. Violencia física. Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas, cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiere para su recuperación. Violencia psicológica. Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o el familiar agredido. Violencia sexual. Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la libertad sexual, se considera violencia sexual que constituye imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona y que la obliga a tener relaciones o prácticas sexuales con el agresor o con terceros. Violencia patrimonial. El daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de las víctimas. Bueno, eso ha sido todo el trabajo sobre la violencia de género. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.